Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión, a esta lectura de fondo especial de enero. Está menos caluroso, parece, así que esperamos que no sufran por ello. Gracias por estar acá porque está muy llena la casa, es una alegría siempre recibirlo, así que muchas gracias por estar acá. Esta es una lectura especial porque es doble. Tengo acá a dos grandes autores de dos libros bien relevantes del año pasado en torno al estallido social y a la crisis de octubre de 2019. Así que parto presentándolos y luego damos paso rápidamente a la conversación. Tengo aquí a mi izquierda a Sergio Mico, abogado, académico de destacada trayectoria también política. Fue director del Instituto Nacional de Derechos Humanos entre 2019 y 2022. Años álgidos. Profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, de la Escuela de Gobierno, ¿no? Facultad de Gobierno, perdón, de la Universidad de Chile, autor de diversos libros, entre otros el que comentamos hoy día, ¿no? Ocurrió en octubre, editado por Ediciones UC el año pasado. A mi derecha tengo a Pablo Ortúzar, antropólogo, doctor en política por la Universidad de Oxford, investigador del IES y participante destacado del debate público nacional, autor, entre otros, también de varios libros, pero entre ellos el que publicamos acá en el IES el año pasado también, que se llama Dignos, crónica del estallido social. Muchas gracias a ambos por estar acá y acompañarnos en esta interesante conversación. Las lecturas de fondo en el IES siempre parten de la misma manera, que es preguntando la historia de sus respectivos libros. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué los lleva a cada uno a escribir estos libros? Quizás partimos por nuestro invitado. El más viejo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo más bien venía a comentar el libro de Pablo Ortúzar, debo confesarlo, porque ya el mío ya ha hablado demasiado. Mira, básicamente el libro ocurrió en octubre, yo lo redacté con mucho dolor y me costó muchísimo, porque lo que ocurrió no se puede olvidar. No se puede olvidar de que habiendo hecho una gran transición a la democracia, hubo cosas que dejamos de hacer y se acumuló tanta rabia que de repente nos reventó en la cara. Entonces, y el libro de Pablo contribuye a esa reflexión. Hay un segundo estallido, ya a este estallido social. Yo no hablo de estallido social, hablo de estallido, porque hay un estallido antisocial, de una violencia inusitada. Pablo en su libro lo habla muy bien, es más que una violencia contra las personas, es una violencia contra la materia, contra los objetos, donde se nos metió con todo el crimen organizado. En Antofagasta hay una población, para no estigmatizarla no la voy a mencionar, donde el retén de carabineros, la comisaría, donde había 6 carabineros, una noche les tiraron 200 bombas Molotov. ¿Y quiénes tiraban las bombas Molotov? Eran delincuentes comunes que le estaban pasando la cuenta. Eran el crimen organizado que quería sacar esa comisaría de la población y era un grupo de anarquistas altamente violento. Entonces hay un estallido profundamente antisocial. En tercer lugar, es una revuelta política. Yo no hablo de violencia política porque eso es una contradicción en los términos. La violencia llega cuando fracasó la política. La política es la capacidad que tenemos los seres humanos en una razón que se hace discurso, de conversar cómo resolvemos pacíficamente nuestros conflictos. Cuando llega la violencia es porque fracasó la política. Y acá hubo una revuelta política donde quiso encauzar algo que más o menos espontáneamente surgió hacia ni siquiera la destitución de un presidente de la República, sino que confesamente acabar con un modelo de desarrollo que lo llamaban neoliberal y acabar con una constitución que ellos atribuían exclusivamente al general Pinochet. Entonces hay un estallido social, hay un estallido antisocial, hay una revuelta política, y con esto termino. Hay gravísimas violaciones a los derechos humanos. Hoy día es impopular decirlo, los fallos en el caso de carabineros como Crespo o Zamora, hoy día como han puesto en duda esto, pero
Pablo, la gracia que tiene en su libro, yo lo conozco como un tremendo polemista, y Pablo es tremendo cuando habla en contra del octubrismo, por así decirlo, que define en el libro. Pero en este libro, Pablo, cuando ya no está en la polémica, hay una polémica, Pablo, que tú haces bien, que tienes que ganar, y para eso está bien marcar los puntos y no tenerle miedo a los objetivos. Pero Pablo en este libro dice dos cosas que son muy importantes y que también yo quise expresar a través del libro Ocurrió en Octubre, de que no es cierto que no se haya aplicado mano dura, que hubo mucha uso de la fuerza pública legítima, pero que se transformó también en abusiva y hubo violencia institucional. Hay 211 carabineros o agentes estatales que han sido condenados por la justicia, 211. Entonces, se aplicó la fuerza física legítima, se produjeron abusos policiales y eso multiplicó por 10 la bronca. Y Pablo dice eso, también lo dice. Violación a los derechos humanos, acá hubo también violencia institucional que se volvieron en contra de carabineros también de Chile. Yo escribí esto porque estas cuatro cosas no se pueden olvidar, y con esto redondeo la idea, porque en Chile, que es un país magnífico que se caracteriza por América Latina justamente por su capacidad, y Europa. Así, disculpe la digresión, pero cuando un alemán se enoja con un francés y un francés se enoja con un ruso, mueren 50 millones de personas. Acá en Chile hacemos guerras civiles donde mueren 10.000 personas. Yo sé que no se trata de contar los muertos, pero Chile tiene una tradición de entendimiento increíble. Los mexicanos es 1 millón de muertos, otros hablan de 3 millones de muertos. La independencia venezolana fueron 750.000, 1 millón de muertos. Entonces, eso es cierto, pero también es cierto que en el siglo XIX tuvimos 40 estallidos sociales, guerras civiles, larvadas, a medio larvar, y en el siglo XX, creo que ya se me confunden las cifras, pero más de 100 veces creo. Entonces, el Congreso habilitó al presidente de la República para imponer el orden a través de estados de emergencia para controlar la violencia en las calles. Y nosotros tuvimos golpes de Estado de derecha, golpes de Estado apoyados por el centro, pero también tuvimos golpes de Estado de izquierda. El año 69, termino, ahora sí que termino, el presidente Salvador Allende, que era el presidente del Senado, fue a La Moneda a decirle: nosotros estamos en contra de este golpe de Estado de Dios. Pero el Partido Socialista, muchos de sus senadores lo defendieron. Eso ocurrió en el 69 en Chile. Entonces, no podemos olvidar, y eso hace muy bien también Pablo, porque lo reivindica, aunque sea triste recordar nuevamente el estallido, este ejercicio de la memoria no es solamente para hacer justicia con el pasado y con toda la gente que sufrió muchísimo, sino que pensando en las futuras generaciones. Por eso escribí el libro. Sí, no, bueno, yo antes de cualquier tipo de compromiso político, siempre, desde chico, desarrollamos en mi familia, con mi hermano, mucha rabia contra la falsificación de los hechos más o menos, ¿cuál es la expresión de los abogados? ¿Públicos y notorios? Sí. Claro. Sí, que eran muy comunes además, en todo orden de cosas, ¿cierto? El idealismo como incluso doméstico, así. Estamos todos felices, ya. Uno dice, como aquí es importante ir tras los hechos, antes que hacerse un juicio de los hechos. Y eso me influyó mucho en estudiar antropología, ¿cierto? Entonces yo siempre confié mucho que cuando uno tiene una disposición ¿cómo se puede decir? Curiosa, no se vende cuento. Y también, y eso es entretenido porque claro, la realidad al final con la que uno se empieza a encontrar no se entrega fácilmente a ninguna facción. Generalmente todas las facciones te pintan un cuento que calza exactamente, idealmente con lo que... Y por eso, y remito un poco a mi infancia porque lo que a mí me educó mucho fue la ironía, que es muy noventera, de hecho. El humor irónico. Esta idea de sí, las cosas son así, pero en realidad está ahí nomás, digamos. Y esa ironía, que puede ser para algunos
una carga. Alguna vez tuve una conversación con Pablo Larraín, con el cineasta, que me decía que a su generación le había hecho daño tanta ironía porque les había impedido como comprometerse. O él terminó comprometido muy tarde con cosas bastante dudosas, digamos. Como desde público y notorio también. A mí no, yo reivindico la aproximación irónica a los fenómenos, guardando la distancia correspondiente y con el tiempo solo he ido sumando buenas razones para eso. Entre ellos, mi estudio en el doctorado, que se sentaron mucho en la figura de Agustín de Hipona y en el pensamiento cristiano, justamente hay una ironía que permite el cristianismo, porque claro, porque en el fondo, si el mundo está caído, los seres humanos somos medio pencas, bien mentirosos y pecadores, esta idea de que de repente algunos son santos y todo lo que hacen es bueno y los otros son todos malos y todo lo que hacen es malo e injustificado, pucha, no es así nomás. Entonces a mí la aniquilación del mito siempre me ha parecido una cosa muy positiva, cosa que me mantiene comprometido con la antropología científica que hoy día es muy mal vista en las facultades de antropología. Porque la aniquilación del mito en alguna medida también es una pretensión como civilizatoria, blanca, occidental, etc. No sé, aparte que uno podría decir, bueno, pero es que la aniquilación del mito, esa pretensión viene de esta tradición cristiana que a su vez es un mito y bueno, y ahí está todo ese cuento. Pero eso, entonces yo quería ir al estallido social sin demasiado prejuicio y ver más o menos qué había pasado y ordenarlo. Y de ahí viene el libro y usé del aparato conceptual, interpreto yo creo que mucho menos de lo que describo y lo que interpreto en general usé cosas del aparato teórico de la antropología, la violencia sacrificial, la fiesta, el rito, está como delirio colectivo, qué sé yo, hay muchas cosas que uno puede ir y siempre hay que ser valiente con los hechos y crítico e indagador con los hechos. Yo por eso admiro mucho el periodismo. De hecho, el libro se lo dedico también a los periodistas de Chile que hacen preguntas, ¿cierto? Porque si no uno queda después de tonto, como el caso de Julia Chuñil. Porque claro, pues si uno parte del titular te sirve, decía, sí, ya todo ahí con la señora, pobre señora, ¿dónde está la señora? Esto no puede ser. Y después, chuta, ya bueno, no sé dónde, ya filo. Como porque cuando uno sí, a ver, se perdió alguna otra viejita porque esta no nos sirvió mucho. Esa liviandad con la realidad y esa instrumentalización de la realidad también es por falta de compromiso con la realidad, porque al final le da lo mismo lo que pasó, sino que quiere alguna cuestioncita que calce con su cuento, no más llevar al agua al propio molino. Y eso siempre termina haciéndote daño, digamos. Entonces, eso era ajustar cuentas con este evento, que yo encuentro que es un evento como cataclísmico. Yo tengo 40 años y es sin duda el evento político más tremendo en mi país, digamos, que yo no estaba acá, además. Lo cual es para bien y para mal, digamos. Y me llama la atención que además, igual que con el 73, igual que con el 91, mucha gente es como, ya bueno, pero eso ya pasó, es como hace mucho tiempo, como 5 años, no hablemos más del cuento, porque hay mucha vergüenza también o ganas de no meterse más en lo que ocurrió, de izquierda y derecha, porque ese tema de, oye, esto fue delictual, ya no hablemos más del cuento, se fue puro delictual, todo delictual, y no hay nada más que hablar. Eso es falso. Vamos a los hechos, si hay mucho más. Y no estar dispuesto a abrir ese libro y abrir esa realidad y explorarla, es una cobardía intelectual que al final pasa la cuenta a los dos bandos. Gracias, Pablo. Hay en sus libros, en los de ambos, y un poco es lo que han dicho en sus intervenciones iniciales, como un ejercicio, su ejercicio comprensivo, como buen ejercicio comprensivo, un ejercicio complejizador.
¿no? O sea, como que parece ir desilvanando, ¿cierto?, diferentes dimensiones, como estas 4 ejes, ¿cierto?, con los que tú caracterizabas lo que pasó, o esto de que ni una facción logra captar, ¿cierto?, la profundidad o la radicalidad de lo que pasó, ¿no? Y a eso quiero avanzar ahora, ¿no? Porque los dos describen, hablan en sus libros de la violencia de octubre, que en sí misma, además, después podemos entrar en ella, porque en sí misma es harto más compleja que lo que, por ejemplo, cada facción puede querer sugerir, ¿cierto? Pero abordan también, los dos han sido bien explícitos en eso, una explicación más larga de lo que conduce al estallido, ¿no? Sin ninguna pretensión justificadora, sino comprensiva, ¿no? Entonces, Sergio un poco ya lo explicó, ¿no? Pero quizás puede partir Pablo acá. ¿Cómo podemos entender entonces hoy, a la luz de sus respectivos libros, el estallido, ¿no? Si acaso lo podemos seguir denominando así, este acontecimiento, cómo entenderlo, cómo definirlo, si es que no es solo violencia y si es que este ejercicio de reconstrucción te lleva también más atrás, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no se nos desdibuje y podamos seguir ofreciendo una definición de ese acontecimiento, de ese hito? Sí, o sea, que el estallido al final es como un choque de trenes, po. Son muchas historias cruzadas, interpretaciones, intereses, perspectivas. Es un hecho social total en algún sentido, con mucha riqueza. Riqueza no para bien me refiero, sino lleno de cosas, lleno de elementos. Y no es reducible a un discurso, a una dirección ni siquiera, cosa que justamente fue la que le pasó la cuenta a la izquierda, que dijo como, nosotros, la derecha no cacha lo que es esto, nosotros sí, está en mi manual, esto es una revolución social contra el capitalismo, la venimos esperando hace 100 años. Y claro, y después cuando empezó a caer el polvo, uno se dio cuenta que no iba por ahí la micro, en ningún caso, o sea, entonces... Eso también es interesante. A mí me inspiró mucho el libro de Llama, que se llama Ciudadanos, que es una crónica de la Revolución Francesa, donde él justamente se va de frente contra los mitos de la Revolución, pero no buscando como descartarlo, sino haciendo una crónica. Me refiero a no desmintiendo, sino voy a contar la historia de la Revolución, todo lo que pasó más o menos día a día. Y claro, y el libro al final muestra que la revolución es un desparramo de cosas, de locuras, de rollo. Muchas de las cosas que son presentadas como gloriosas son accidentes o tienen un volumen muchísimo menor partiendo por la toma de la Bastilla. La Bastilla era como un palacio, era un castillo que después había quedado abandonado, lo usaban de cárcel, pero ya en el momento de la revolución había como 4 pelagatos adentro que eran unos aristócratas locos, entre ellos el Marqués de Sade, que estaban ahí como presos, pero mantenidos por su familia. De hecho, algunos salían, tenían, no sé, y el show en torno a esto tiene estas épicas delirantes que son de construcción sacrificial de algo qué sé yo. Y después, claro, demuelen la Bastilla y cada vez, cuando la representan, es cada vez más grande, más tenebrosa, más terrible. El pobre viejo, el viejo a cargo de la Bastilla, que lo matan y lo decapitan y pasean su cabeza por las calles como si hubiera sido el peor tirano, era un señor, pero así, o sea, es terrible lo que pasó. Era un funcionario que nunca le había hecho mal a nadie, básicamente. Entonces... a mí me gusta ir a esa historia y tratar de contar. Por eso también me detengo mucho en personajes menores, que Ascanio Cavallo destacó mucho eso, que le haya gustado, como personajes que no son como grandes representantes del partido, de nada, sino que aparecen de repente en los relatos y uno les sigue la pista y te va encontrando, claro, con estas como subtramas que son súper relevantes en todo caso, pero que claro, que en esta historia así como mítica, todo queda pulido y desaparece. Sergio, y en esa misma línea, tú algo ya mostraste como esquema respecto de cómo defines y entiendes hoy día el estallido, pero quizás uno puede agregarte a esa pregunta el qué
porque a diferencia del ejercicio de Pablo, esa es la gran diferencia, ¿cierto? Que es una crónica de alguien que además estaba fuera de Chile cuando esto ocurrió. Tú lo escribes como testimonio, ¿no? Es un testimonio de quien estuvo en un lugar muy singular, ¿no? Entonces, a propósito de la pregunta ¿por qué define el estallido? ¿Qué te permitió ver el hecho de estar en el INDH para ese hito? Hay una otra reflexión enlazándola también con el libro de Pablo. Él hizo mención a su experiencia generacional. La noche del 20 de noviembre, yo recorrí Santiago, 3, en realidad 4 o 5 comunas, y era dantesco lo que yo vi. Pero sobre todas las cosas fue una angustia muy grande porque mi mente me empezó a decir, Sergio, tú ya estuviste aquí. Yo estuve en las protestas del año 83, 86, de hecho yo era presidente de una federación de estudiantes, y vi cómo manifestaciones pacíficas convocadas por hombres como Manuel Bustos y Rodolfo Seguel, pacíficos hasta decir basta, se nos fueron de las manos y terminaron hechos de violencia tremendos. Cómo intervino el ejército, 38 muertos creo que hubo en agosto del 83, de eso estamos hablando. Y entonces yo ya había estado ahí, pero también yo había estado en octubre del 72, en marzo del 73, yo tenía 9 años, pero yo vivía a 5 cuadras de la Universidad de Concepción, que para los que no saben, ahí nació el MIR. Y yo veía las marchas del Pacha de Libertad, de la Elmo Catalán, hasta la Democracia Cristiana tenía un grupo de choque, porque se llama Juan Villalonco, hasta la Democracia Cristiana. ¿Ya? Y escuchaba los gritos, yo tenía 9 años, entonces... yo llego también a una experiencia generacional que me dio una ventaja, que en un momento yo pensé que era una desventaja, porque me recuerdo una convencional recién elegida del Frente Amplio me reclamó, tú me estás transmitiendo tus traumas, no tiene nada que ver esto con Chile. Y no, pues, entonces... claro, porque los del Frente Amplio son todo nuevecito de paquete, como si la historia nunca... Claro, entonces para redondear la idea, acá hay unos estudios ya más sofisticados. En Chile hay varias generaciones. Mis viejos tienen 90 años y ellos están definidos en torno a la épica revolucionaria. Era la revolución cubana, era la revolución en libertad. La generación de mis viejos que tuvo grandes sueños terminó el 73, ¿ya? Con el golpe de Estado. Y eso ocurrió en toda América Latina. Mi generación, acá está el Pocho Burgo, nosotros nacimos el 11 de septiembre del 73 preguntándonos por qué ocurrió esto y qué tenemos que hacer para salir de esto. Nuestra generación murió el 5 de octubre del año 88. Y surgió una otra generación, que es la generación de los años 90, la del Chino Río, yo no estoy de ni ahí, fueron otros 15 años y esa generación murió con las protestas del 2006. Donde nace la actual generación que nos está gobernando, que irrumpen con todo el espacio público y ellos están en contra de las políticas, de los acuerdos, y esto también es un fenómeno latinoamericano. Y esa generación se está muriendo ahora, el 2024, 15 años después de Ortega y Gasset, y está muriendo con un tremendo fracaso, porque ellos llegaron en un acto psicoanalítico matar a sus padres y reivindicar a sus abuelos, los revolucionarios, y terminaron convalidando todo lo que ellos dijeron que venían a acabar, incluso las peores prácticas de la política. Entonces, cerrando esta idea, yo sin ningún asco hablé a nombre de una generación en el libro. Una generación que vivió el 73, que vivió el 83, que vivió el 89. Y le estaba diciendo, disculpen, lo que dice Pablo, hay una nueva generación. Yo estoy muy sorprendido porque hay muchos cabros secundarios de primeros años de universidad que cuando me invitan a hablar yo les pregunto, la primera pregunta es, muchos tenían 14, 15 años para el estallido, y sí un elemento fundante para ellos y levantan la mano. Para mi generación... entonces el tema, por ejemplo, para ellos es la polarización. Le tienen miedo, le tienen odio a la polarización. Entonces es el hecho fundante para ellos. Y por eso digo que la generación que nos está gobernando hoy día se está muriendo, porque están haciendo otra generación en torno al 18 de octubre.
Y para terminar con este gran juego, es la generación número 34 de la historia de Chile. Se está formando una nueva generación, la número 34. Y yo reivindico muy fuertemente que acá esta es una asamblea de vivos, pero va a haber un momento que vamos a estar todos muertos. Y hay una asamblea de muertos que nos está mirando en este momento, que son esas 33 generaciones de chilenos anteriores que nos dicen, bueno, tienen que aprender de las cosas buenas y las cosas malas que nosotros hicimos y vivimos. Y ese espíritu, les insisto, esa lectura generacional está muy presente en mi libro. Y bueno, Pablo es de otra generación, era de los 90, pero este sí se atrevió y con ganas de irrumpir en lo público, y hoy día están haciendo una nueva generación en torno a su lectura al 2019. Y espero que ellos resuelvan bien por qué ocurrió el 2019 y que cierren este ciclo histórico dando una buena respuesta a lo que ocurrió el 2019. Después de una gran respuesta, voy a insistir igual en una pregunta mía, pero que no me respondiste. Pero está muy bien, porque respondiste en el sentido de que este estallido del cual ofreces tu testimonio, hablaste a nombre de una generación, pero también hablaste a nombre de alguien a cargo del INDH. Me da un poquito de miedo hablar más del tema. A mí me encanta escucharme, pero Nico de nuevo está hablando del... Pero es una pregunta, pero puedes dejarla... Yo puedo hablar de él. Bueno, eso. En el fondo, pero en todo caso, mi interés no es la rencilla, ¿no? O sea, en la misma línea de lo que dijiste, y para alguien que estaba escribiendo un testimonio, así como te marca tu generación, también te marca el rol en el que estás ahí en particular, ¿no? Feliz y, de hecho, quizás, bacán, Pablo, si quieres partir tú también, pero eso, ¿no? Nosotros no tenemos censura de nada. No, básicamente el tema, el punto crítico en que Sergio Mico es un personaje histórico es la discusión sobre la sistematicidad de la violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la palabra sistemático, que el hijo del ministro Mañalich trató de como academizar hasta el punto en que ya, pues decía, no, sistemático no se refiere a sistemático, sino a una cuestión que era Hegel, y ahí sí es sistemático. Y en verdad el debate era importante, ¿por qué? Porque en ese contexto la pregunta era si Piñera era o no Pinochet. Claro. Esa era la pregunta. ¿Piñera es o no es Pinochet? Porque si es Pinochet, podemos ahora sí quemar la moneda y colgarlo en la plaza. Por fin. Lo que no se atrevió a hacer la generación de los cobardes de la transición. Y esa era la locura en la que se fue el PC, que las credenciales, súper no sé qué, mentira, pero aquí además se volvieron locos, porque esto era desde la óptica del propio PC chileno, infantilismo revolucionario. Pero lo que los volvió locos fue esta idea de poder revertir la historia, poder empatar el golpe, en el fondo. Que era una locura simbólica, digamos, y para eso era esencial que Piñera, que es un demócrata cristiano de derecha, básicamente, con gusto por la plata, fuera quizá más por el protagonismo que por la plata, incluso, pero y muy hábil, obviamente, pero que él fuera Pinochet. Eso era fundamental. Y lo de sistemático era lo que lo convertía en Pinochet. Y claro, y ahí el profesor Mico fue una piedra en el zapato terrible porque evitó, por honestidad intelectual, que, digamos, esta institución del Estado dedicada al tema de los derechos humanos consagrara que Piñera era Pinochet. Entonces, y por eso la virulencia absoluta de los ataques, porque al final tuvo que recibir, era como si estuviera protegiendo directamente al dictador, digamos. Y ahí en esta historia, a mí yo creo que cuando uno dice que las personas, yo no creo mucho en los héroes, porque nadie es como completamente heroico. Generalmente alguien hace algo heroico y después le reconstruye la biografía como si todo hubiera conducido para allá. Y en verdad
en verdad, en general, sí, pues a veces son historias súper pencas, pero que cuando se abre la puerta, la persona dice, ya, aquí, pum. Eh, y, y yo creo que ese es un momento. Y la otra idea que a mí me gusta es que lo heroico muchas veces, una vez me lo dijo, creo, Patricio Zapata me lo dijo bien. Como yo lo menos que quisiera es verme en una situación de tener que ser heroico. Me cago de susto. Y yo le creo, por carácter, digamos. Porque le gusta como lo conciliatorio, las cosas. Entonces, y ahí yo, en Sergio, tiene ese momento heroico. Que es llegar y decir, porque además le dijeron, no lo digáis, no, quédate, tírate un wishy-washy, así, no, hay sistema, pero no sistemático, puede ser, lo tienen que ver los tribunales. Pero dijo, fue a la televisión y dijo, esto no es sistemático, no es sistemático. Y eso yo encuentro que es de los pocos momentos heroicos en el estallido, porque es decir la verdad cuando nadie quiere que la digáis y cuando solo te puede traer problemas, porque la furia que iba hacia Piñera se debió a él en ese momento. Y obviamente yo creo que no es algo que nadie quisiera elegir, pero a mí me genera profunda admiración. No nos íbamos a reconstruir tu biografía, yo no lo hice, pero quizás después como George Washington. Así. Bueno, muchas gracias, Pablo, para reconstituir el momento. Por eso no hay que olvidar, el 80% de los chilenos encuestados en noviembre del 2019 dijeron que eran sistemáticas las violaciones de los derechos. El 80%. El 80% no estaba de acuerdo con que se utilizaran bombas lagrimógenas. No, si uno le preguntaba si la Fuerza Sagrada era fascista, el 80% no, claro, también. No, era más bajo. El 57% decía que no se podía utilizar la fuerza policial en contra de manifestantes violentos. Ese era el desplome del Estado de Derecho de nuestras instituciones, ¿ya? Que tienen motivos que no tienen nada que ver directamente con el 2019, con el estallido. Y efectivamente, ahí yo tomé la decisión, porque se estaba instrumentalizando el instituto. La acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera se basa en que eran violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y de 279 páginas, está ahí en los links del libro, 111 de esa acusación constitucional, de esas 111 páginas, eran simplemente los informes del INDH. Entonces, era mi deber no aceptar esa instrumentalización. ¿Cuáles son mis broncas? Mis rencillas, las voy a contar. Primero, es la instrumentalización de los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos los habitantes de la República de Chile, de todos. No es una declaración retórica, teórica. Eso se encarnó en el informe Rettig y el informe Valex. Un laico, un obispo católico, un ministro como Gonzalo Vial, el general Pinochet, concurre al acuerdo. Miguel Luis Amunátegui, que pierde amigos como loco, él es el hombre que impulsa el informe Valex. Entonces yo no puedo permitir que se rompa el pluralismo de los derechos humanos y que hay personas de derecha, centro, izquierda que confluyen en la defensa incondicional aquí y en todas partes de la dignidad de la persona, de la cual trata su mala utilización el libro de Pablo. Lo segundo es que mis rencillas contra los que violentan la autonomía de instituciones de derechos humanos, haciéndole el peor favor que se le puede hacer a las instituciones de derechos humanos. Hoy día el INDH es una institución que está cuestionada terriblemente. Y claro, si los derechos humanos son de la izquierda y yo no soy de izquierda, entonces yo no soy de los derechos humanos. Así yo cuando estuve con la viuda del Cabo Naim, o cuando fuimos a visitar a la viuda de un obrero forestal asesinado por grupos de ultra, Córdoba, ellas me reclamaron, ¿y dónde estaban los derechos humanos? Porque para ellos los derechos humanos eran unos señores de amarillo, dirigidos con una persona de voz gangosa, de calvicie incipiente, que andaba siempre despeinada además, ¿ya? Y que no aparecían cuando eran violentados ellos. El INDH, entonces los que violentan la autonomía del instituto, 8 meses. Una de las gracias del libro de Pablo que me hizo ver cosas que yo no había visto, el grupo de lo que tú llamas los exmidistas, neomidistas, rodriguistas, eso fue muy fuerte también. Y ahí hubo una intencionalidad política
que en el caso del instituto fueron 8 meses que estuvimos tomados porque teníamos que declarar que las violaciones eran sistemáticas, yo tenía que renunciar, que había que desmilitarizar el Gualmapu, que había que refundar Carabineros y que había presos políticos. Y llegaron al gobierno muchas de esas personas que decían esto y no han tenido ningún problema en guardar dentro del cajón de su escritorio en los ministerios esas 5 afirmaciones. Y ahí, pero esta no es mi rencilla personal, principal, es la instrumentalización de gente que sufrió mucho. Eso yo no lo puedo, a mí cuando me vienen con el cuento, así mira, si una persona me funan y me funan en serio, van a meterse en mi casa y yo veo que son asociaciones de personas, de familiares que perdieron la vista durante el estallido, ¿qué quieren que les diga? Yo fui representante del Estado de Chile en ese momento, me tocó nomás, como le tocó a un carabinero a pie, cumplir su función, etc. Y eso yo lo puedo comprender, no justificar, pero sí comprender. Pero cuando tú utilizas el dolor, las víctimas de trauma ocular para ascender al poder del Estado, cuando tú haces ideología, donde sin basarte en los hechos, sin esperar, emites ya el juicio de condena, que significa una condena terrible a la gente que es acusada de violadores de derechos humanos, eso, discúlpenme, no tiene perdón de Dios. Y eso yo lo expreso en una parte del libro que es No se oye padre. Y me empieza a dar mucho dolor y rabia. Y quiero terminar con una cuestión que me ha ido saliendo ahora, porque el libro lo escribí desde el dolor, pero cada vez me está saliendo más rabia, como ya ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, hay que pasar bala. Gran solución. Ya, perfecto. ¿Y quiénes son los que tienen que pasar bala? El carabinero a pie. ¿Y qué pasa con el carabinero de pie cuando pasa bala? Y no respeta los reglamentos. Bueno, llega el INH y la fiscalía. Y de repente con un abogado, no más, se tiene que defender. Pierde el juicio y a la cárcel con él. Y yo me pregunto, los que dijeron que hay que pasar balas, ¿los van a ver siquiera en la cárcel? Y yo les puedo decir que no. Y Pablo es tremendo en eso, es contra los intelectuales de izquierda. No sé si de izquierda, de repente ni siquiera son clasificables, posmodernos, que en un acto de frivolidad empiezan a asustar no sé qué cosa de Bakunin y de repente de que los grandes procesos sociales siempre van con violencia y dicen esas cosas y yo les pregunto, ¿y ustedes estaban en la primera línea? Hay 4.000 personas que fueron condenadas por cometer delitos comunes durante esos 3 meses, ¿eh? Y efectivamente hubo gente que estuvo presa, condenada. Y nuevamente yo me pregunto, los que ustedes escribieron eso, que después yo los veo paseando incluso por embajadas, ¿ustedes fueron a ver a la gente que quedó presa de la primera línea, no? ¿Lo fueron a ver siquiera? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. Entonces nos encontramos con que víctimas de trauma ocular se suicidan, abandonados, reclamando el abandono del Estado, pero también de quienes dijeron nosotros los vamos a defender y los dejaron botados a muchos de ellos. Entonces eso me causa dolor, pero también mucha rabia. Bueno, esa ha sido mi querella como medio teórica con un mundo de la derecha, que de hecho ahora va a gobernar, y que por mucho tiempo defendió la idea de que Piñera no sacó a los militares por cobarde o porque los militares le dijeron que no iban a salir o porque que en el fondo la solución el 12 de noviembre era sacarlo y que eso es lo que había que hacer y que había faltado mano dura. Yo revisé los informes, revisé los actos de Carabineros y aquí creo que sobró mano dura, creo que hubo un uso muchas veces irracional de la fuerza policial, especialmente al principio, cuando se mete a Carabineros a reprimir adentro del metro, que yo lo encuentro una barbaridad desde todo punto de vista, conociendo a las fuerzas especiales además. Y también creo que si los militares hubieran salido el 12 de noviembre a gobernar, José Antonio Kast, o sea, no sé si hubieran habido elecciones, hoy día tendríamos elecciones, digamos, pero sin duda no sería presidente de Chile José Antonio Kast, digamos. Entonces, también siempre está esa liviandad para andar mandando a disparar, mandando a que otros hagan la pega sucia. Y estoy muy de acuerdo en eso. Y ese es un punto de Camis, que el presidente siempre se jacta de leer, pero yo no sé qué leyó, digamos. Quizás otro.
Camín siempre dice como yo solo respeto, yo no respeto a los que dicen que hay que fusilar, a menos que ellos sostengan el fusil en el que ellos disparen, pues, si es que están tan convencidos que disparen ellos mismos. Y claro, y ahí todos se echan para atrás, pues, obviamente. Sí, es súper fácil decirle a un Paco que anda a matar ahí a esto, etcétera. Entonces, es verdad. Y a mí lo único que me previene un poco de la rabia es lo absurdo. Lo que me da como un poco de risa, digamos, porque en verdad es un show payasesco a ratos también todo este cuento. O sea, igual hay personajes que a mí me cargan. Espero alguna vez escribir una vida y obra de Lorena Fríes, que va a ser breve, obviamente. Hartos millones involucrados, pero básicamente un personaje que por plata estuvo dispuesta, y nace muy chingado el instituto por eso mismo, que estuvo dispuesta a decir que quemar 2 personas vivas por el hecho que además, o sea, el caso de los Luxinger Mackay, yo me acuerdo que en ese minuto me dediqué a leer los acuerdos sobre derechos humanos, a estudiar la cuestión lo más bien posible, y no había casi perspectiva desde la cual uno pudiera decir que eso no era terrorismo. Pues los habían quemado por ser terratenientes en esa zona. No había una rencilla personal. Era, estos viejos les vamos a quemar la casa. Y porque en fondo son wincas que están metidos acá y la cuestión ancestral, para que todos los otros wincas sepan que si están metidos acá les podemos quemar la casa. Y como los viejos resistieron, los mataron, los quemaron vivos. Y Lorena Fríes, en su rol, digamos, de la profesión más antigua del mundo, salió y le dice a todo Chile que esto obviamente no es terrorismo por ningún motivo racional. No logró articular ni un argumento. Y ahora le quemaron unos camiones a una empresa china, cuando se preguntan por qué los capitales chilenos están vendiendo propiedades y lo están comprando los chinos, que una de las razones de la alta inversión pública en Chile, ¿cierto? Que se jacta el gobierno en una de sus 1000, quizás está repetido 2 veces, no sé, pero puede estar por ahí. Le quemaron unos camiones a una forestal china en la Araucanía, y el ministro de Justicia sale, obviamente el embajador de China reclama, y el ministro de Justicia sale el otro día diciendo que básicamente que los que quemaron los camiones como Al-Qaeda y el Estado Islámico, terrorismo pero de la peor calaña, una cosa que ya no está fuera de los límites concebibles de la humanidad, son aztecas sacrificando humanos al sol, digamos, y esto no va a quedar impune en ningún caso. Entonces uno dice, todo esto a mí me da muchísima rabia, pero también me da risa, porque son personajes que confirman en sus actos que los ideales que declaran supuestamente perseguir no, de alguna manera están peleados o en una tensión muy profunda con la naturaleza humana, al punto que hacen el ridículo montando el show a partir de ello. Perdón por los excesos. Yo dije que no me da rabia. No me corresponde a mí entregar esos perdones. Bueno, hay mucho por donde avanzar, ¿no? Uno podría, por un lado, entrar en el ámbito específico de la política para el estallido, de qué pasó con la política para el estallido, pero quisiera como entrar un poco más porque es parte del ejercicio, parte importante del ejercicio que hace Pablo y parte de lo que le toca observar a Sergio, ¿no? Qué es lo que ocurre en las calles, ¿no? Y esta cosa binómica de la que es tan difícil conversar, ¿no? De que hubo protestas, de que hubo violencia en las marchas, pero que las marchas son pacíficas, ¿no? Como una serie de distinciones que hacemos en los análisis, pero en la realidad estaba todo como bien mezclado, ¿no? Entonces, ¿en qué medida sus ejercicios comprensivos les permitieron hacer un poco inventario de la violencia en la calle, ¿no? Que a ustedes les hace decir esto donde todos los actores quedan medio involucrados, ¿no? Donde nadie queda muy limpio, ¿no? Entonces, ¿en qué medida pudieron hacer, ya para
no sé si va a servir para calmar las rabias, pero ya en una cosa más descriptiva, ¿no? Volver a ese nivel descriptivo, en qué medida el ejercicio de Pablo y el lugar donde estuvo Sergio les ha permitido hacer una suerte de inventario de esta violencia que de repente con la que estalla el estallido y por la que le decimos estallido, entre otras cosas, al estallido. Claro. No sé si... Sí, porque es muy importante ahí hacer un análisis de las causalidades cruzadas, porque cuando uno compartimentariza un hecho al punto de despostarlo por completo, en el fondo se pierden las conexiones entre los componentes del fenómeno. Y eso es un problema, porque esta idea de maniquea, ¿cierto? De que había violentistas y había gente pacífica, pero los violentistas actuaban porque había gente pacífica. Cuando empezó a disminuir la gente pacífica, se hacía mucho más difícil operar a los violentistas, y el negocio de los violentistas siempre ha sido, eso lo aprendí en Gómez Milla, el negocio siempre es que le peguen a los otros, a los pacíficos, que se los lleven presos, porque además eso es pura ganancia. O sea, si yo soy un capucha y se llevan al capucha, eso a nadie le importa. Pero si yo soy capucha y estoy tirando piedras, estoy tirando molotov, y le llega un palo a una señora embarazada, eso es oro, para la causa, digamos, obvio, o no para la señora embarazada. Y entonces siempre se busca generar esas situaciones, y por eso es muy importante que la represión desde el punto de vista del Estado sea inteligente, porque siempre que se busca generar esta circunstancia o desestabilizar una protesta, lo que está buscando la ultra es que hayan caídos, que haya víctimas, ojalá lo más victimizables posible. Entonces, ese es y eso hay que enfrentarlo con inteligencia. Y seguir llamando a marchas masivas, sabiendo que ya había descontrol total en la calle, que Carabineros está sobrepasado, que etcétera, etcétera, en verdad es contribuir a generar una situación en extremo peligrosa, es exponer a esas personas a justamente a una situación de descontrol. No es una situación normal la que se estaba viviendo, y por lo tanto decir, bueno, pero es que da lo mismo, porque yo tengo que poder ejercer mi derecho a marchar y hacer todas estas cuestiones, a pesar de que haya una batalla campal, digamos, en toda la Alameda. Pucha, es que no funciona así. En los hechos no funciona así. Y por lo tanto, los que seguían insistiendo con que el Estado tenía un deber abstracto de garantizar siempre esa posibilidad, cuando veían que en los hechos no se podía, y que por lo tanto el riesgo para los manifestantes pacíficos era alto, yo creo que están aprovechándose de la situación, realmente. Y eso da mucha rabia, y es una lección, porque no le importaba que esa gente saliera herida al final del día. Al revés, había una ganancia en exponer a personas comunes y corrientes a la violencia. Por eso, frente al caso de Crespo y de Gatica, yo creo que son como los dos hilos más delgados, o sea, son dos hilos que se intersectan en sus partes más delgadas nomás. Claro, y ahí cada bando se enfurece por su lado, pero la verdad es que es una tragedia, y haberla evitado habría requerido altura de miras por parte de autoridades que no la tuvieron. Bueno, nuevamente hay que distinguir, no para separar, para unir, pero hay que distinguir, y Pablo está de acuerdo conmigo, está en el libro. Es evidente que 8 millones de personas que salen a protestar durante 5 o 6 semanas, la cifra la dio el general Rosa, en su inmensa mayoría eran personas completamente pacíficas, y los que estábamos en ese momento en las calles, además no habían mayores consignas políticas, si es que había alguna, ¿ya? Entonces, y eso está fuera de discusión. Cuando estamos hablando de violencia con objetivos políticos, de decir,
fuerza contra las cosas y sobre todo agresión en contra de las personas para dañar, intimidar, para lograr tus objetivos políticos, ahí las responsabilidades cuáles son. Esto está en el libro de Pablo. Yo primero, antes del estallido social, bueno, tenemos un debate en Chile con respecto a cuál es la legitimidad del uso de la violencia en la política. Y ahí hay doctrinas de todo tipo que la justifican, y yo encuentro fascinante los ejercicios intelectuales. Yo creo en la desobediencia civil como un mecanismo institucional final, pero cuando han fracasado todas las vías institucionales, pero se ejerce sin violencia. Sin violencia. Entonces, pero hay teóricos que la han justificado. Más grave aún es la promoción de la violencia, de la cual ha hablado Pablo, ¿no? Cuando uno también intelectuales, yo lo que reclamo de los intelectuales es que sean responsables con lo que dicen. Así es, tan sencillo como eso, que respondan por las consecuencias predecibles de sus palabras. Porque sucede que los intelectuales en Chile, por ejemplo, yo soy jornada completa de la Universidad de Chile, a mí me tendrían que hacer no sé qué sumario para echarme de la universidad. Yo en cualquier parte que digo que soy profesor de la Universidad de Chile, eso es puro prestigio. Soy uno de los pocos lugares donde tengo estabilidad en un momento que se precarizó todo, los trabajos. Ser profesor de una universidad, particularmente una universidad pública, es prestigio, es estabilidad, en fin. Entonces, yo tengo que partir de la base que cuando escribo a alguien, en una de esas, alguien lee lo que yo escribo. Y en una de esas, alguien me toma en serio y hace lo que yo digo que hay que hacer. Y yo tengo que responder por eso. De las consecuencias predecibles de mis palabras. Entonces, Pablo es tremendo cuando va haciendo un listado en su libro de intelectuales que escribieron estupideces. O derechamente escribieron palabras con maldad. No se trató de un error. No puede ser que personas inteligentes que están, insisto, financiadas por todos los chilenos con la mayor libertad de expresión y de cátedra, como en pocos espacios hay en la vida social, hayan escrito eso y no hayan previsto lo que podía ocurrir. Entonces, se dan cuenta, son cúmulos de responsabilidad. Hay otra que es los que no condenaron la violencia. El 12 de noviembre, bueno, eso es terrible para los que somos de centro izquierda, pero toda la oposición a Sebastián Piñera firmaron una declaración donde dicen que gracias al estallido se habían movido los límites de lo posible. Y eso es un juicio objetivamente cierto. Pero cuando no fue acompañado ese juicio objetivamente cierto de una condena ética a la violencia, entonces se transformó en un acto, en una declaración profundamente ambigua desde un punto de vista democrático. Yo les decía a los jóvenes, a algunos convencionales, cuando lograba dialogar con ellos, les decía, miren, ustedes están diciendo que gracias a la primera línea ya se logró la convención. Y gracias a la primera línea, la violencia, etcétera, las movilizaciones sociales, se logró quizá una nueva constitución. Bueno, les quiero decir que están dinamitando la nueva constitución, porque en 10, 20, 30 años más pueden ejercer la violencia contra esa constitución que ustedes van a estar defendiendo y les van a decir, bueno, ¿de qué se quejan? Si ustedes mismos dijeron que tuvieron que utilizar la violencia y que necesitaban la primera línea, bueno, les quiero decir además que eso es lo que dicen los partidarios de la constitución del 80. Si no lo niegan. Y dicen que gracias a ese pacto constitucional tuvimos estabilidad política y crecimiento económico. Entonces, yo realmente no los entiendo. Entonces también, para ir redondeando la idea, quienes justifican intelectualmente la violencia se tienen que hacer cargo que se los toman en serio. Quienes las promueven aún más. La desobediencia civil, Martin Luther King y Mahatma Gandhi nos decían, oye, pero ¿por qué me llevan preso? Obvio que los llevaban preso. Obvio, pues si es una consecuencia. Si tú no, las leyes chilenas son leyes democráticas. Y si tú consideras que son injustas o que las autoridades públicas son abusivas, el Estado democrático de derecho no está funcionando, claro, tú puedes como extrema ratio utilizar la desobediencia civil, pero tienes que atenerte a las consecuencias de lo que significa eso. Y cuando se desata la violencia es el deber de condenarla. Condenarla. Es un deber constitucional, ¿eh? En el artículo 7 de la Constitución,
que es una norma que viene de nuestra tradición. Ninguna magistratura, como es, Gladys, ninguna magistratura se puede atribuir, aún bajo el pretexto de circunstancias extraordinarias, a otras facultades que lo que le establece la Constitución. Bueno, el sí. presidente de la República jura respetar la Constitución. Los parlamentarios tienen que jurar o prometer también respetar la Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos tenemos que hacer eso. Entonces, cuando el Estado democrático de derecho está amenazado de muerte, de lo que hay que hacer es salir a defender ese Estado democrático de derecho, porque nosotros sabemos cuál es la alternativa. Cuando se viene abajo las instituciones, por injustas que muchas veces sean, es el horror el que llega, del cual Pablo Ortúzar, el libro que hay que comprar, leer y promover, habla. Bueno. No, sí, lo que pasa es que me acordé que en el libro la discusión sobre la desobediencia civil es de las más deshonestas que hay. Y además que revela, cito a un tinterillo ahí que salió a decir, esto en el diario, sale y dice, mire, le hacen ver que la tradición de la desobediencia civil, lo escribe Daniel Mansuy en esa época, muy buena columna, muy, muy temprana además, le dice, esto no para es el estallido. Para el estallido. Esto no es desobediencia civil. La desobediencia civil justamente es romper las leyes sabiendo que va a tener consecuencias y no se basa en la violencia, sino en asumir la consecuencia de romper la ley porque se considera que la ley es injusta. Y esto es todo lo contrario. Si ustedes quieren aquí no asumir las consecuencias de romper la ley, usar la violencia para evitar esas consecuencias y forzar un cambio a través de la violencia. Eso no se llama desobediencia civil. Cuando lo estaba repitiendo Boric como loro en todos lados. Y apareció este académico y pone, mire, la verdad es que hay casos de desobediencia civil como cuando, creo que era en Berlín, que habían sacado los carteles... habían sacado los carteles de las calles para que cuando entraran las tropas rusas no supieran dónde estaban. Y él dice, destruyeron mobiliario público. ¿No es violento acaso? Entonces, yo creo que no está claro el tema. Y en verdad, y como él, hubo muchos académicos, que la lista es mucho más, podría ser mucho peor, digamos, que por eso hablo de la profesión más antigua del mundo, eso es prostitución intelectual. No hay nada más bajo que eso. O sea, digamos, es humillar lo que se supone de tu vocación, digamos, se supone. Entonces, y quedó muy mal para la academia para el estallido, creo yo. Porque además, muchas de las incitaciones más radicales venían de ahí, de personas que no iban a sufrir absolutamente ninguna consecuencia y que también estuvieron dispuestos a prostituirse intelectualmente para defender, haciendo malabares, cosas que eran absolutamente deshonestas. Lo que Sergio definía en su primera intervención como revuelta política y que en el libro de Pablo, y en fin, así se ha denominado en muchos lados, se presenta también como octubrismo, ¿cierto? Está en proceso de retirada, digamos. O sea, no sabemos si es temporal o no, digamos, pero obviamente no está en el momento en que el 80% de la ciudadanía aprobaba las cosas, ¿no? O sea, estamos en un momento político en ese sentido muy diferente, ¿no? Que entre otras cosas condujo a la elección de José Antonio Kast a la presidencia. ¿Cómo evalúan o cómo ven el derrotero que sigue al estallido, ¿no? Y en el que parecía que los que lideran esa revuelta política iban ganando cada vez más y sin embargo después empiezan a pasar las cosas que pasan? Y lo pregunto porque uno igual puede mirar lo que ha pasado en el último tiempo en al menos dos sentidos. Bueno, esto se puede formular de muchas maneras distintas, pero hoy lo he pensado así. Por un lado, como una crisis muy profunda que prueba la fragilidad de nuestras instituciones, pero por otra, con cierta resiliencia, ¿no? Y que, en fin, Gabriel Boric le va a pasar, Dios mediante, digamos, la banda presidencial a su principal adversario, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar? Y, en fin, uno vuelve también a las ironías y la impredecibilidad de la historia, ¿no? Pero ¿cómo evaluar ese derrotero posterior que nos tiene hoy en un lugar tan distinto al que podríamos haber aventurado todos hace 5 años?
Yo creo que hubo una cosa del estallido que le juega a favor con el tiempo. Y es que no fue asesino. No fue una carnicería. A la Revolución Francesa, que es la comparación que se... Claro, la Revolución Francesa azteca, o sea, es una cuestión... corre la sangre por todos lados y matar gente. O sea, partiendo por el pobre viejo que estaba a cargo de la Bastilla, que lo decapitan y salen a la calle con la cabeza en una pica, digamos. Los que leyeron las memorias del conde de Chateaubriand, que otro ironista, digamos. Sí, pues una cuestión horrorosa, grotesca. En cambio, algo que es una idea que cuesta transmitir, pero el estallido tiene mucho de violencia contra las cosas, contra los objetos. Y es como una demencia contra los objetos. De hecho, una de las fotos como épicas en esa época era la de este encapuchado que agarra una televisión de plasma y en vez de robársela, la tira a la barricada. Y eso todo el mundo, mucha gente, interesante porque mucha gente la compartía como de esto se trata, esto es el tema, este es el tema. ¿Cuál es el tema? Bueno, y yo creo que ahí que se toca una hebra interesante porque es esta idea de la dignidad, la idea de que la bandera fuera dignidad, ¿cierto? La vida, mi vida, vale más que las cosas. Y eso genera un loop que hace la violencia incontenible, por un lado, porque en el fondo mucha gente declaraba después que estaba a favor de reprimir, o sea, que estaba en contra de la protesta violenta, pero al mismo tiempo estaba más en contra de que fuera reprimida por la policía. Entonces, y el rollo siempre era el mismo, porque que no nos traten como objetos. Nosotros somos más importantes que los objetos. Había un rollo contra las cosas medio maniqueo, literalmente maniqueo. O sea, como el espíritu contra los objetos. Esas pobres señoras que terminaron a cargo que era una cosa toda medio demente, el Jardín de la Resistencia. No sé si vieron alguna vez... porque es fácil reírse, pero en verdad cuando la entrevista, yo siempre me tomo en serio a la gente que da risa y me río a la gente que es más seria, pero esas señoras que les preguntaban ¿y usted qué hace acá? Iban todos los días a regar, una cuestión que era un hoyo con unas plantas y decían, no, es que aquí hay como una comunidad, aquí hay una cosa. Entonces, en el fondo, tomarse en serio el estallido, yo creo que, perdón, voy a ordenar la idea, que no fuera violento contra las personas, especialmente, aunque Carabinero era como la parte maldita de eso, era como una frontera ambigua, porque cuando le tiraban molotovs a las carabineras, como que no celebraban todo, digamos, como que matar Carabineros, a pesar de que no pasó, podría haber pasado muchas veces y como que era un punto medio ambiguo, pero no matar personas. Eso hace que, claro, como que las consecuencias no fueron tan graves, finalmente. Y por lo tanto, hoy día, 6 años después, efectivamente uno puede decir, a diferencia con la dictadura, uno puede decir, pucha, es que estábamos todos medio locos y filo. No fue para tanto, fueron millones de dólares en cosas. Obviamente las cosas están vinculadas a la vida y hay muchas historias que son tremendas. Pues se destruyeron el sustento de muchas personas, proyectos de vida se vieron truncados, todo eso ocurrió. Pero sí hace una diferencia, y también una diferencia con la Guerra Civil del 91, que fue también horrorosa, pero horrorosa la masacre, digamos. Eso yo creo que hace que no sea tan ardientes las cenizas del estallido, a pesar de que sin duda configura la política nacional. O sea, era bien curioso que salió este profesor Altman, que no es de derecha, digamos, salió a decir, mira, yo veo aquí que puede haber un clivaje, y toda la academia de izquierda salió a decir, evidentemente no hay un clivaje. Esto no es un clivaje, porque si hay un clivaje, estamos cagados. Entonces, no hay un clivaje. Y esto es algo, no tiene nada que ver, el péndulo, la tele, los medios son de derecha y bueno, en realidad nos faltó la comunicación, pero no, Altman está muy equivocado y está interesado políticamente. Esto es un gallo que es 1000% académico,
casi que lo trasquilan, porque la tesis es muy dolorosa y es muy inconveniente, pero todo parece ir confirmándola, digamos, porque van a pagar las consecuencias de lo que hicieron, que sí, no es tan grave como lo que hizo la dictadura, pero es grave igual. Y nunca se lo tomaron en serio y ahora les pasa la cuenta. Y por eso cuando Boric sale a decir nunca con la violencia o toda esta frase grandilocuente, es muy poco creíble, es muy poco serio. O sea, usted subió con una espuma que estaba construida de todo lo que usted reniega hoy día. Ya esta semana ha sido todo o sea, como que se empezó a despachar el circo entero, así se empezó a caer todo el... Yo alguna vez dije que cuando Boric pierde el control es como un mago que le empiezan a salir mal los trucos, entonces hace más trucos para tratar de salir del impasse y empiezan a salir peor, con todos los trucos mal. Y ahora estamos como en esa situación y ya el señor Corales, o sea, el circo pobre ya está pero de guayangado entero, ¿no? No sé si quieres agregar algo a esto. Sí, bueno, Sergio. la prevención que yo tengo 62 años y que soy menos irónico y más respetuoso de la autoridad que Pablo. ¿Ya? Le voy a contar una anécdota. Una vez me subí al metro, entonces en el metro Plaza de Gaña, y un señor se me acerca y a 1 metro de distancia y me empieza a hablar de una manera que yo no sabía si me iba a pegar o no. ¿Ya? Y caché claramente que era una persona que había sido de la democracia cristiana, que odiaba a Sebastián Piñera, pero ya que cachaba que yo había tenido la razón defendiendo la democracia y que no era... Entonces como que no me hizo el reconocimiento, ya, pero que me lo hizo. Entonces era el tercio que estuvo en el estallido, pero ahora no está en el estallido. Se baja ese caballero y en el metro justamente Villa Frey, una mujer muy maleteramente me empieza a gritar toda clase de obscenidad, que yo era Pinochet, peor de que Pinochet, que yo había justificado las violaciones de los derechos humanos. Y esto iba cuando se iba a cerrar, deteniendo el metro, y se estaban abriendo las puertas, de tal manera que ella me insultó brutal en todo el metro mirando esta escena, así lo del vagón, pero se alcanzó a escapar, pues. Entonces... Y yo ya no podía hacerme el toto que estaba escuchando música, entonces la quedo mirando y en esas estrategias ya estoicas, discursivas que desarrollaba, le digo, señora, usted solamente me quiere. Le dije, señora, era media joven, lo hice con maldad. Le dije, señora, ya, usted quiere conversar conmigo o solo insultarme. Y en ese momento la señora se va, entonces yo quedo mirando todo el vagón y digo, solamente me quería insultar. Y ese es el tercio que sigue en el octubrismo. Y me bajé del metro en la Universidad de Chile. No, esto es cierto, aunque no me crean. ¿Ya? Y voy subiendo la escalera, estaba muy agitado porque tenía que ir a darle, obviamente, a dar una charla a unos cabros jóvenes de que había que meterse en política. Entonces yo dije, mejor detente, tómate una bebida. Y me metí en un café en el Paseo Ahumado, donde un caballero me dice, señor Mico, yo le voy a pagar el café al dueño porque usted es mi héroe. Me empieza a hacer una alabanza de cómo yo había resistido a los violentistas y todo. Entonces estaba en el otro tercio. Entonces, y de repente la conversación toma un giro y empieza a hablar pestes del presidente, pero de una forma espantosa. Entonces yo le digo, ¿sabe? Y además mucha gente rodeándome. Entonces, además el caballero daba por hecho de que yo estaba de acuerdo con todo lo que él estaba diciendo. Entonces le dije, ¿sabe, señor? Pero usted está hablando del presidente de la República. Entonces me queda mirando así en realidad, me dice. ¿Ya? Y me pude tomar más o menos. Entonces, les quiero decir que esto fue en media hora, los 3 Chiles. Y se los cuento en broma, porque también a propósito de lo que ha dicho Pablo, hay que reírse de uno mismo, es muy sano, porque es una fuente inagotable de motivos de risa, ¿ya? Y tomarse menos en serio la opinión pública, ¿no? Porque claro, hoy día hay un clima muy anti-integrista, ¿no? Pero yo no sé en qué van a estar esos 3 tercios, por decirles algo, en 6 meses más. Y les quiero decir que es un dato políticamente relevante, que van a estar en la opinión pública en 6 meses más, pero no puede ser el definitivo cuando uno tiene que tomar decisiones políticas, ¿ya? Y eso a mí es lo central. Así que, ¿qué decirle? 4 estallidos, la lección del primer estallido es que nunca más el sistema político no puede no dar respuesta a abusos, desigualdades, falta de crecimiento económico, de orden público, la gente los demanda, pasan los gobiernos, no se resuelven, eso no puede ocurrir. Segundo, cuando se desata la violencia, hay que recordar siempre que las primeras víctimas cuando se desata el quiebre de la ley son la gente más débil.
los poderosos, ojalá que no existieran leyes, que pudiésemos ejercer nuestros privilegios y poderes, bueno, sin límites, obvio. La primera víctima cuando se desata la violencia y se acaba el imperio de la ley son los más pobres, la gente que si no tiene la ley a su favor van a ser condenados. Tercero, es la acción de la fuerza física legítima, tiene que ser legítima el Estado, porque entre más el sistema político no responde a las demandas sociales, más bronca se levanta, más posibilidades aquella de violencia. Y si tú respondes a esa violencia con violencia institucional abusiva y eso se sube a los videos, etcétera, más bronca hay contra el Estado y más bronca hay contra Carabineros. Entonces, ejercer el orden público respetando la Constitución y las leyes, los reglamentos, el uso racional, proporcional de la fuerza es clave, entre otras cosas, por la integridad y legitimidad de las fuerzas policiales. Y si no hay legitimidad de las fuerzas policiales, todos sufrimos con eso. Y por último, la revuelta política, yo les he dicho, estallido social, antisocial, les he dicho violación a los derechos humanos. La cuarta elección es la revuelta política. No. Los presidentes de la República, como dijo Isabel Allende, en Chile terminan su mandato. La Constitución y las leyes se respetan. Los parlamentarios, si lo hacen mal, no se les reelige. Y yo del Chile que estoy enamorado es el Chile a metros de acá. Ganó José Antonio Kast y la perdedora manda un tuit estupendo. Se juntan. Cuando empiezan a insultar a la perdedora, el presidente electo no solamente pide respeto, sino que le hace un homenaje. Y los dos, el presidente electo y el presidente en ejercicio, hacen una llamada telefónica y uno decía, déjense hablar, por favor, detengan, porque ya era excesivo todo. No hubo un puñetazo esa noche. El servicio electoral dijo, este es el resultado, nadie lo objetó. Nos fuimos a acostar tranquilos y al día siguiente este país estaba maravillosamente funcionando. Ese es el Chile que nosotros todos amamos, ¿o no? Bueno, ese Chile hay que defenderlo. Muchas gracias. Sergio me hizo el cierre. Yo lo hice, no, el mío. Pero era mi pregunta. Era la pregunta sobre las lecciones, así que ¿qué más puedo hacer que darle el paso a Pablo a modo de cierre, sea en la línea de las lecciones o de la reflexión que quieras hacer? Sí, yo soy un convencido de que no, aunque bueno, que no quedan grandes épicas una vez que no hay esclavos, una vez que los derechos de hombres y mujeres se declaran iguales, que lo que queda es hacer la pega, ¿no? Es trabajo. No podemos reindependizar Chile, no podemos refundar Chile, no podemos reliberar Chile. Eso ya se hizo. Y lo que queda es una pega que no es tan brillante, porque son como los pisos más complicados de construir y que se ven menos desde abajo del edificio de la República, pero son muy importantes. Para acometer ese trabajo necesitamos cierta ironía respecto a nuestras creencias, necesitamos poder volver a conversar. Y a mí una cosa que me llamó la atención, que siempre me acuerdo del estallido, fue un texto de Zambra, del escritor, donde él hablaba de su papá. Su papá era claramente muy de derecha. Y qué diferente es una familia cuando hay gente con distintas visiones políticas, porque es muy... Cuando uno ama a alguien que piensa muy distinto, se da cuenta que la política no es la amalgama de ese vínculo, ¿cierto? Las familias militantes se confunden. Uno piensa que quiere a los papás porque son compañeros y no se ve a veces que no, porque hay cosas que son mucho más importantes y que la política tiene que estar al servicio de esas cosas. Y justo como esta. O sea, una república ordenada, decente, digna,
Eso es lo que necesitamos. Y esa es la receta para también frente a los grandes imperios. En la historia de la humanidad, generalmente los imperios respetan los países que se respetan a sí mismos y que tienen una institucionalidad decente. Son muy pocas las veces en que la barbarie se impone a tal punto que van y destruyen una república chiquitita porque es chiquitita, digamos. Eso no se ve mucho. Por eso es tan tremendo en la guerra del Peloponeso cuando hacen bolsa a los melios que no habían hecho nada y vieron una isla que se llamaba la Isla Miel y lo destruyen porque sí. Los atenienses, sí, porque que tenían grandes ideales democráticos también, se supone. Y es brutal el contraste con el discurso fúnebre de Pericles, que da toda esta grandeza y después van y hacen bolsa a la Isla Miel porque sí, ¿no? Entonces Chile, nuestra gran riqueza está en eso, en poder convivir como familias, como una familia con gente que piensa distinto, lo cual va a ir guiando sin duda las políticas públicas de un lugar a otro. Pero es importante que lo que está en disputa, porque además hay gente con tanta sed de épica que la van a buscar en lugares que también ya es un raspado de la olla. El indigenismo, que yo como soy antropólogo lo vi de cerca, en verdad ya lo que se está pretendiendo rescatar, revivir ahí, no es como Avatar, ¿cierto? Pero ya pasó. Y no vaya a poder revivir el Gualmapu libre con los caciques deambulando libremente entre Argentina. Fue terrible la forma en que eso pasó. Fue terrible lo que pasó en la Patagonia. Que el presidente no nombra, quizás, bueno, en fin. Ropa tendida. Bueno, el genocidio real de los pueblos del sur es una tragedia, pero no vaya a revivir a los Selknam, ya se fueron. Entonces podemos vivir con eso, podemos vivir con la memoria de esos horrores, porque además muestra que no somos gente plenamente honesta, buena, y una república donde todo es miel y leche, digamos. Pero bueno, eso. Entonces es muy importante la historia, la conciencia histórica, saber más o menos de dónde venimos, más o menos para dónde vamos, no creernos grandes cuentos y justamente poner la política al servicio de las cosas buenas que tenemos, que son muchísimas. Eso. Gracias, Pablo. Gracias, Sergio, a ambos por su interesante conversación. Quedan muchas preguntas, pero las dejaremos para el cóctel ahora, siempre añorado. Les agradezco al público, los invito a comprar el libro de Pablo, también por supuesto el de Sergio, seguro varios lo han adquirido, pero tenemos acá todas nuestras cosas, las cosas de nuestra editorial en venta. Recomiendo especialmente, además por supuesto de estos dos libros, nuestra revista Punto y Coma, que es la joyita, el tesoro de nuestra institución, así que felices también de quienes estén interesados en adquirirla. Y eso, feliz verano para todos.